Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En este presente módulo vamos a presentar nuestra segunda parte del evento de seguridad y salud en el trabajo de gestión básica. Bueno, pero antes de comenzar quiero contarles una pequeña anécdota que pasó a una amiga muy querida que vive a pocas cuadras de mi casa. Una chica muy linda, muy estudiosa. Esta chica tiene alrededor de sus 32 años, máster en seguridad y salud ocupacional. Se ha dedicado casi toda su vida a estudiar, a practicar. Y un día de esos estaba en la noche con su laptop y para no despertar a su madre, estaba trabajando con la luz del computador. Cuando se dirigía a su habitación con la misma luz de su laptop, se cayó a una altura de, ella medirá 1,65 m más o menos, y se cayó de espaldas. De esa caída les voy a contar hasta ahí. De ahí me enteré que estaba hospitalizada en el metropolitano de la ciudad de Quito. Le fui a visitar. Fue algo impresionante verle acostada, verle demacrada, sin poder mover sus extremidades. Tenía que operarse de una vértebra que se le había fracturado. Le daban de comer en la boca. Le tenían que poner un disco, creo de platino, y que si lo operaban iban a quedar con una discapacidad del 1%. Y era una operación de alto riesgo. Entre más nos confiamos, más podemos tener accidentes laborales o accidentes en nuestro hogar. Esta es una gran lección que, que la vida nos da. Bueno, pongamos en materia. ¿Qué es peligro? Peligro es una situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un accidente potencial dañino, es decir, un suceso, un suceso apto para crear daño sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es real cuando existe aquí y ahora, y es un potencial cuando el peligro ahora no existe, pero puede haberlo. Pero sabemos que puede existir a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que sean el peligro. Es una característica o condición física de un sistema, proceso, equipo y o elemento con un potencial de daño a personas, instalaciones, medio ambiente o una combinación de todos ellos. ¿Qué es un riesgo? Es la vulnerabilidad de bienes jurídicos protegidos ante un posible o potencial perjuicio o daño para personas, cosas y particularmente para el medio ambiente, a medida del daño a las personas o pérdidas económicas que en términos de probabilidad y magnitud de ese daño son a pérdidas. Ahí tenemos unos pequeños gráficos que podemos evidenciar. ¿Qué es peligro? Esos señores se pueden caer del carro. Eso es peligro. ¿Y qué es un riesgo? Lo que está haciendo el señor, lanzando químicos, y es una probabilidad que a un tiempo le pueda pasar algo. Pero veamos un poquito de la diapositiva número 3 de lo que es un riesgo. Riesgo es igual a una probabilidad por las consecuencias. Si nosotros analizamos en un eje de X lo que es probabilidad, donde van a haber probabilidades bajas, medias y altas, y en el eje de las Y podemos poner las consecuencias, una probabilidad de una consecuencia leve, grave y catastrófica. Leve y baja al mismo nivel, grave y media al mismo nivel y catastrófica y alta al mismo nivel. Poniendo con colores de riesgo inaceptable el color rojo o intolerable. Amarillo se requiere de control y un verde es un riesgo aceptable. Ahora analicemos un poquito. Si nosotros tuviéramos una, alguna accidente, algún incidente que fuera de probabilidad baja y leve, tendríamos
color verde, trivial. Si fuera leve y medio, sería tolerable. Pero si fuera una consecuencia leve y una probabilidad amarilla, es moderado. Y si no analizamos así, cuando es grave y bajo, es tolerable. Cuando es grave y medio, es moderado. Pero cuando ya es grave y es una probabilidad alta, y hay que tomarle un riesgo y tiene que ser importante. Y en el caso si es una consecuencia que puede ser un catástrofe, pero tenemos una probabilidad que sea un poquita, puede ser moderado. Cuando es media ya es rojo, porque es importante. Pero cuando es un catástrofe y tenemos una gran posibilidad de que vaya a pasar, eso es intolerable. Y no debemos nosotros aceptar ese color. ¿Cuáles son los costos de la no prevención? Resulta más barato prevenir que remediar. Son conceptos de eficiencia y eficacia. ¿Cómo somos eficaces y eficiencia? Para la prevención, si ponemos un valor, si nosotros en una prevención podemos gastar $1, en un descubrimiento de algún accidente, un incidente, podemos gastar 10. Si tenemos un error interno de procesos, de procedimientos, vamos a gastar $100 en este error. Y si tenemos un error externo que va más allá de las puertas, que ya no podemos solucionarlo, nos va a cobrar $1000. Son costos muy, pero muy altos. Por favor, veamos el video de la diapositiva número 4 del módulo número 2. Es muy importante que ustedes lo vean para que vean cuáles son los costos de la mala calidad o en un ejemplo, lo que es eficiencia y eficacia. ¿Será eficiente y eficaz lo que nosotros hacemos? Veamos el video. Como yo les comentaba, en la zona de descargas van a tener ustedes el instrumento andino, documentos que confío que van a ser utilizados de la mejor manera por ustedes, donde va a haber el instrumento andino, donde el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo basado en el instrumento andino y que es escogido o tomado por el IES, vamos a ver lo que son las gestiones administrativas, la gestión técnica, la gestión de talento humano y los procedimientos operativos que son base fundamental de lo que es el sistema de seguridad y salud ocupacional. Tienen mucho que ver con la norma ISO 9001, les cuento. Donde una vez que si tenemos un poquito más o menos de visión de lo que es ISO 9001, siempre comienza en el cliente y termina en el cliente. El cliente tiene sus requerimientos, en este caso, el cliente interno. Nosotros necesitamos cuidarnos, necesitamos tener seguridad. De ahí la alta dirección. Sin alta dirección cualquier sistema no vale. Vuelvo y recalco. Sin el apoyo de la alta dirección, apoyo tanto en plata y en persona como se dice comúnmente, no funciona. De ahí tenemos una vez de que la alta dirección sabe lo que quiere el cliente, da recursos, busca recursos. Y entre estos recursos, como tenemos nombrando los que dice la norma 9001, gestiona son los recursos financieros, humanos, infraestructura y ambiente laboral. Una vez con todos estos, tenemos nosotros nuestro producto o servicio, trayendo de los proveedores que nos dan las cosas para hacer este producto. Una vez que ya tenemos este producto, que nosotros podemos llamarle las políticas de seguridad y salud ocupacional, le damos al cliente, en este caso a nuestros trabajadores. Y digamos una cosa, ¿qué pasaría si es que cumplen? Chévere. Los trabajadores se sienten felices, contentos, o a veces no dicen nada, pero no hay accidentes. Y de ahí tenemos un proceso que se llama medición, análisis y mejora. Medimos lo que planificamos, analizamos los resultados y mejoramos estos resultados. De ahí pasa nuevamente a la alta dirección y de ahí viene nuevamente ese círculo. Entonces estamos hablando de que tiene mucho de similar lo que es el instrumento andino del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero veamos lo que es la gestión administrativa. La gestión administrativa, como ustedes podrán ver, desde su espíritu, desde lo más hondo de la organización, hay que cumplir políticas basadas en una planificación estratégica. Dicha planificación deberá contemplar muchos puntos ejes para las organizaciones se desarrollen en un futuro muy, pero muy competitivo y que de esa planificación salgan las mejoras para las empresas, como implementación de ISO 9001, ISO 14000, OSAS 18000 nombres, para nombrar algunas
como un plan de excelencia. Está muy bien si es que sale de una planificación estratégica, porque ese es el espíritu de la mejora. Pero si es que lo hacemos, como dije, por obligación, siempre nos va a traer inconvenientes. Ahora bien, ahora es obligatorio y tenemos que hacerlo. Tenemos una que es planificación. El PHBA, el famoso PHBA del padre de la calidad, Edward Deming. Planificación. Hace, planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Todo lo que hacemos. Implementación, evaluación y seguimiento, mejora continua, información estadística o los famosos indicadores. Política ocupacional y misión y visión. Que la misión y visión generalmente nosotros lo hacemos para que los terceros vean lo que queremos llegar y lo que nosotros aspiramos a hacer. Aquí tenemos que tener nuestra misión y visión, nuestras políticas para lo que no queremos que nos pase a nosotros. Los valores. Nada de lo que nos haga justifica una lesión. Muy cierto. Siempre se puede hacer algo para controlar y reducir los riesgos. Nunca está por demás hacer algo para cuidarnos más. Cabe la redundancia. La seguridad no puede estar comprometida. No puede estar, mi seguridad no puede estar comprometida a que una persona haga algo o que ese material esté bien o esté mal. La seguridad se administra a diario. Es como bañarnos todos los días, es como cambiarnos de ropa todos los días. En la organización hay estructura humana, hay función de responsabilidades. En lo que es seguridad y salud ocupacional tiene que haber un delegado de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que haber un control médico, un botiquín de primeros auxilios, comité de seguridad y salud en el trabajo, el famoso comité paritario. Tenemos que tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pero un reglamento que cumplamos. No es un reglamento que lo vamos a tener guardadito, bien puestito, no. Al contrario, tenemos que tenerlo bien puesto en un lugar visible. Hay en organizaciones que se han hecho reglamentos de bolsillos para que gente sepa, lo vea y qué hacer en caso de. Planificación, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quiero llegar? Son nuestras metas y objetivos. Y generalmente nuestras metas y objetivos se abarcan a dos cosas muy importantes. ¿Qué queremos hacer de nuestra vida en el futuro o qué queremos llegar a hacer de nuestra vida? ¿Y en cuánto tiempo lo hacemos? ¿Tenemos el tiempo necesario para hacerlo? Si nosotros nos ponemos a ver, hay muchos ladrones de tiempo, día a día, hora tras hora. El famoso reloj, despertador, 5 minutitos más. Que la conversación de 5 minutos con nuestro compañero cuando llegamos, que la llamada telefónica, que las distracciones, son ladrones de tiempo. Me gustaría que ustedes vean en, en el video de la diapositiva número de esta diapositiva lo que es los ladrones de tiempo, que me gustaría que lo vean ustedes en el video de la diapositiva número 10. Quiero que hagan este ejercicio, el del video. No se olviden que cada video va a tener un objetivo claro y va a ser en la parte de evaluaciones, va a ser analizado por ustedes. Espero que les guste el video. A mí me encantó. Vamos a lo que es una implementación. La implementación es un sistema de capacitación, motivación y acción. Tiene que haber entrenamientos específicos para lo que vamos a implementar. Si queremos implementar el sistema de seguridad y trabajo, tiene que haber cosas de seguridad y salud en el trabajo. Ejecución de tareas planificadas. Toda planificación tiene objetivos, tiene metas. Todas metas tienen tareas. Y cada tarea tiene responsables y tienen fechas. Tenemos que tener un registro de datos. Todo lo que no está escrito no existe, decía antes la norma 9000. Ahora tenemos que registrar estos datos que nosotros tenemos para ver. Y hay que verificar y tomar acciones para el mejoramiento continuo. De hecho, vamos a otro punto que es la gestión técnica. En la gestión técnica nosotros podemos identificar los tipos de riesgo. Quiero que ustedes vean el video de la diapositiva número 13. ¿Cuáles son los tipos de riesgos?
¿Cuáles son los riesgos químicos, biológicos, físicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales? Bueno, en este video solamente va a haber un poquito de lo que es identificación de riesgos, pero va a ser muy importante que ustedes vean. Estos son los tipos de riesgos que existen y los vamos a analizar. Cada uno va a tener su video. Quiero que ustedes pongan en práctica. Si es que hay en alguno de estos en sus empresas, ustedes no analicen y me van a hacer un pequeño trabajito en lo posterior en las tareas que les vamos a mandar para cumplir nosotros las 16 horas de seguridad y salud ocupacional que van a estar avaladas por los órganos respectivos con el sello del CIS para que ustedes puedan pasar este curso. Identificaciones de riesgos. ¿Qué es un riesgo químico? Un riesgo químico son todos aquellos elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo, bien sea esto por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistemáticas según el nivel de concentración y el tiempo de exposición. Al identificar los riesgos químicos debemos tomar en cuenta que pueden ser ingresados por vía respiratoria, digestiva, térmica, parenteral y que tienen efectos como en accidentes, enfermedades, daños a propiedades o ambientales. En este instante se me cruzó por la mente que esta identificación de riesgos químicos no es solamente aplicado para nuestra empresa o para la actividad que tenemos, sino también en nuestro hogar. Hemos oído que cuántos niños han tomado X o Y artículo de una botella, líquido de una botella, que se han intoxicado, se han muerto. ¿Qué tenemos que hacer para ello? ¿Cómo prevenimos esas cosas? Es algo muy fuerte. Clases de contaminantes. Entre las clases de contaminantes podemos tener en cuenta por su forma o por sus efectos. Por su forma se pueden clasificar en aerosoles, por emisiones de gas o vapor, cuyos efectos pueden ser desde asfixiantes, irritantes, hasta fatales, inmediatamente o en un largo tiempo. Nos recordemos que en una guerra biológica, cuando hay alguna cosa química, hay efectos que lo hacen a posterior, produciendo cáncer, trastornos cerebrales. En estos nosotros, bueno, por nombrar otras clases de contaminantes, podemos nombrar los neumocóticos, sustancias químicas sólidas que se depositan en los pulmones, por ejemplo, el asbesto, las arenas cuarcíferas y los silicatos. Hay tóxicos, se distribuyen por el organismo, producen defectos muy diversos, que pueden ser el metanol, el plomo. Hay anestésicos, actúan sobre el sistema nervioso, que estos pueden ser pinturas, eso vienen en los talleres de mantenimiento. El contacto al cemento es muy peligroso también. Hay también contaminantes cancerígenos, actúan en las células del cuerpo. Generalmente esto pasa con el asbesto. Asfixiante, disminuye la concentración de oxígeno o lo reemplaza, el famoso CO2, que muchas personas han muerto. Y un ejemplo claro son de ese trío en Guayaquil, en ese motel donde murieron los tres por inhalación de CO2. Algo muy, muy, pero muy grave. Como ustedes ven en la diapositiva, vemos el código NFPA 704. El NFPA 704 es el código que explica el diamante de los materiales peligrosos establecidos por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, o en sus siglas en inglés, para que vean qué significa NFPA, National Fire Protection Association, que es utilizado para combinar los riesgos de los materiales peligrosos. Es importante para ayudar a mantener el uso seguro de productos químicos y se emplea en almacenamientos, más no en el transporte. Esto es para almacenamiento, que cuando está almacenado, nosotros al ver ese material, ya vamos a ver en fotos más adelante, identificar cuál es el riesgo. Pero ustedes van a ver ciertos colores. Ven ustedes el color azul o salud, pero tiene numeraciones que van desde el 0 hasta el 4. En ese caso le hemos puesto el 2, pero veamos qué efectos. Son numeraciones desde el 4, que son sustancias que con una corta exposición pueden causar la muerte o un daño permanente, incluso en caso de atención médica inmediata. Por ejemplo, en el cianuro de hidrógeno.
Si tuviera un número 3, son materiales de baja o corta exposición, pueden causar daños temporales o permanentes, aunque se preste atención médica, como el hidróxido de potasio. Ahí está el número 2. Son materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrir incapacidad temporal o posibles daños permanentes, al menos que se dé tratamiento médico rápido, como en el cloroformo o la cafeína. Si tuviera un número 1, eh, son materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores, aún en ausencia de un tratamiento médico. Un ejemplo es la glicerina. Vemos que entre más bajo es el número, es menos riesgo. Entonces, cuando veamos un número 4 en cualquiera de estas áreas, tengamos bastante presente eso. Y si tuviera cero, son materiales cuya exposición en condiciones de incendio o no existe otro peligro, o un material combustible ordinario como el cloruro de sodio. El color rojo o de inflamabilidad. Uy, todos dirán, el color rojo, eso sí es peligroso. Y en verdad, si tuviera un número 4, son materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura o a presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y queman fácilmente en el aire, como el propano. Este producto tiene una probabilidad de inflamación por debajo de los 23 grados centígrados o 76 grados Fahrenheit. ¿Esto qué quiere decir? Si hubiera eso en nuestro ambiente, que generalmente ahorita estamos en ese promedio en Quito y en Guayaquil, no se diga, esto puede vaporizarse o inflamarse. Si tuviera el número 3, son líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura ambiental, como la gasolina. Tiene un punto de inflamabilidad de un 23 grados centígrados, de un 23 a un 38 grados centígrados. Es bastante peligrosa. Si tuviera un número 2, materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a temperaturas altas antes de que ocurra la ignición, como el caso del petrodiesel. Su punto de inflamabilidad oscila en los 38 y 93 grados centígrados. Esto está diciendo que son productos que tienen que tener en un horno, que tienen que tener algo caliente al lado. Si tuviera un número 1, son materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, cuyo punto de inflamación es superior a los 93 grados centígrados. Y como está en el ejemplo, el número 0, materiales se queman, que no se queman, como el agua expuesto a una temperatura de 815 grados centígrados o por más de 5 minutos, y que ahí sí es un poquito peligroso el agua caliente, un poquito bastante. Vamos a color amarillo, que es inestabilidad o reactividad. Si tuviera el número 4, son fácilmente capaz de detonar o de descomponerse explosivamente en condiciones de temperatura y presiones normales. Por ejemplo, la nitroglicerina. Si hemos visto películas, se agita un poquito, boom, explota. 3. Si tuviera un número 3, capaz de detonar o descomponerse explosivamente, pero se requiere de una fuerte ignición. Debe ser calentado bajo condiciones muy específicas. Se reacciona explosivamente con agua o detonará si se recibe una carga eléctrica, por ejemplo el flúor. O hagamos un ejemplo. Si nosotros nos conseguimos un limpiador, no voy a dar la fórmula, un limpiador de piscinas que tiene cierta cosa química, y le ponemos pepitas de aluminio y lo agitamos y lo botamos, explota. No les voy a dar el nombre, pero investiguemos un poquito. En el YouTube hay muchas explicaciones de eso y son de altos reactivos. Si tuviera el número 1, es normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones de temperatura y presiones elevadas, por ejemplo el acetileno. Si tuviera un número 0, normalmente estable incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo con agua, ejemplo el helio. Ahora vamos a ver el blanco, es algo especial y viene con los símbolos. En ese caso vemos una W con una rayita. Si estuviera con la W y una rayita, se reacciona con el agua de material inusual o peligroso, como el cianuro de sodio o el sodio. O si tuviera un OX o un OXY, que es oxidante, como el el perclorato de potasio. Si fuera COR, es corrosivo, ácido o base fuerte, el ácido sulfúrico, por ejemplo. Si tuviéramos letras como el bio, riesgo biológico, un virus.
si tuviera el símbolo de radioactividad, el famoso triángulo con esas tres cositas negras, es radioactivo como el plutonio. Tuviera el crio, que es criogénico, CN nocivo, y así, o una mezcla de todo un poco. Ya les cuento, ustedes tienen que investigar un poquito de lo que es el código NFA y hacernos una diapositiva e enviarnos, que eso va a ser parte de la calificación de este módulo. Entre, hagamos el recuerdo, entre más letras tengamos, mayor es la probabilidad de riesgo. Como ustedes ven aquí, tiene 0, 1 y 0. Entonces podemos decir que es un riesgo moderado, es bajo. Como ven ustedes, ahí son figuras de lo que son riesgos químicos. En esta parte de acá nosotros tenemos un recipiente que puede tener gasolina. O como ustedes ven, son riesgos químicos. Veamos nosotros en esta diapositiva, en la diapositiva número 19, que existen lugares apropiados para poner y no poner químicos. Me gustaría que vean un video de lo que es riesgos químicos. Se encuentra en el video de la diapositiva número 19. Riesgo físico. ¿Qué es un riesgo físico? Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos, organismos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. Estos pueden ser o pueden tener diversas formas de energía que pueden afectar a las personas expuestas a ella. Puede ser causante de enfermedades y accidentes laborales, como el ruido y vibraciones, iluminación deficiente, temperaturas alteras, radiaciones, soldaduras. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido, y el sonido es una variación de presión capaz de ser percibida por el oído. Y en el ruido hay tipos continuos y de impacto. En los continuos estable, fluctuante, periódicos, aleatorios. Hay ruidos pequeños y hay ruidos bien grandes. Ruidos que nos molestan, el pito de un carro, el motor de un avión. Y los efectos que nos producen. Y yo doy un ejemplo claro. Si es que nos afecta a nosotros al oído, al tímpano, nosotros perdemos el equilibrio. Entonces, con un ruido constante, nosotros podemos perder la capacidad auditiva o disminuirlo poco a poco. Es lo que pasa a la gente mayor que va perdiendo el oído. Y no es que hayan estado solamente en ruido, sino que el sonido de todos los días, el hablar de todos los días, las conversaciones, lo que pasa va afectando poco, 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 poco lo que es al tímpano, a nuestro oído. Es como decir a una piedra, la famosa erosión, va gota, 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 gota hasta que la piedra se rompe. Así pasa lo mismo. Entonces es un efecto de tantos años de las personas. Disminución pertinente y rotura del tímpano. Y los no auditivos, que son el ruido que nos produce acciones cardiovasculares, digestivos, visuales, respiratorios, sistema nervioso y endocrino. Y aquí hay un pequeño ejemplo. En este ejemplo vamos a ver nosotros que tenemos ruidos a nivel sonoros muy altos que son sumamente dañinos, como son los ruidos del avión, de la reacción remachadora. Por eso es que siempre en el aeropuerto hay que utilizar los tapones de oído, que pasan de 130 a 140 decibeles, que son lesivos. Estamos hablando de una perforadora de rocas, sierra eléctrica, talleres mecánicas, un camión. El ruido del camión es fatal, peligroso. Calle con mucho tráfico, un automóvil de turismo, los famosos taxis que impiden hablar. Como una conversación normal, es irritante a veces. Conversación en voz baja, música emitida por un radio a volumen, susurros, piso tranquilo de una ciudad y susurro de las hojas. Si es que nosotros oímos el susurro de las hojas, también ya tenemos niveles de decibeles un poquito alto, pero como les dije, todo a la larga produce una lesión.
El ruido, por efecto de vibraciones, causa sensaciones de quemaduras en dedos y manos, dolores cervicales, dolores musculares, artrosis, deltoides, sensación de frío, entre otros más. Si nosotros tenemos un control en la fuente, manteniendo los de partes y piezas desgastados, si nosotros tenemos eh, maquinaria que no los lubricamos bien, anclajes inadecuados, uso de silenciadores casi nunca, no reducimos vibraciones, no tenemos cambios tecnológicos, sustitución de herramientas, vamos a tener efectos sonoros muy importantes. Por eso es muy importante controlar estas fuentes y por eso tenemos que mantener partes y piezas bien cuidadas. Tenemos que hacer acciones preventivas en todas esas partes. Tenemos que lubricarlas, tenemos que aceitarlas, usar silenciadores, reducir vibraciones. Vamos ahora a lo que son trabajos en lugares calientes. Lugares calientes. ¿Qué es un lugar caliente? Son lugares que tienen un clima particular de puesto, zona o local de trabajo determinado por la temperatura, humedad, velocidad del aire, así como temperatura de radiación imperante en el lugar. Hace unos años atrás en mi colegio me decía que el viento quema. Yo decía, no. Y después, investigando, sí, el viento quema. Y puede producir una lesión por calor. Entonces esto en nuestro país puede hablar de temperaturas muy altas cuando trabajamos en la zona del costa y en el oriente. Y en el oriente pues una mezcla de caliente y húmedo que puede ser lesiones por calor y lesiones biológicas, que vamos a hablar un poquito de estas lesiones más adelante. Trabajos en lugares calientes. Cuando trabajamos en lugares calientes, la respuesta del hombre a temperaturas ambientales drásticas puede desequilibrar el organismo. Deshidratación, nos produce, trae estrés por calor, estrés por frío. Estos son problemas en los trabajadores y tenemos que tener qué hacer en caso de, si trabajan en lugares calientes, tenerles hidratados, tener ropa abrigada, tener primeros auxilios casi inmediatos en el lugar que es. Cuando el cuerpo no puede bajar su temperatura mediante el sudor, pueden ocurrir varias enfermedades debido al calor, tales como el estrés o agotamiento, insolación, un golpe de calor, las cuales pueden resultar en la muerte. Los factores que producen el estrés por calor, como les comentaba, es la alta temperatura y humedad, calor o sol directo, movimiento limitado de aire, esfuerzo físico, pobre condición física que generalmente tenemos la gran mayoría de personas que trabajamos en un lugar estático, y medicina y tolerancia inadecuada a lugares de trabajo caluroso. ¿Cuáles son los síntomas de agotamiento por calor? Generalmente la gente sabe tener dolores de cabeza muy fuertes, se marean, tienen vértigo, se desmayan, debilidad, la piel la sentimos húmeda. Cuando damos la mano sudorosa, tenemos que tener mucho cuidado con ese trabajador. Cambios de humor, irritabilidad y confusión. En la insolación tenemos piel seca y caliente sin sudor. Confusión mental, pérdida de conocimiento, convulsiones o ataques. Y la gran parte de ahí, cuando pasan estos desmayos por insolación y se pregunta quiénes son y dicen cosas que no son, se les hace preguntas básicas: quién es, dónde vive, cuáles son sus padres. Si contestan algo que no es, llamemos inmediatamente a una ambulancia. Medidas preventivas del estrés térmico por calor. Como les dije, tenemos que hidratarles, tenemos que suministrar agua potable. Generalmente dice, cuando estamos deshidratados, ¿qué podemos dar? Yo les doy una pequeña forma de no deshidratarnos. En una parte de mi vida militar, yo fui militar, para hidratarnos cogíamos el agua y cogíamos un poquito de sal del dedo meñique al ras de la uña, sal, es un poquito, y le ponemos en un cuarto de litro de agua, y eso hacía de que nosotros no nos deshidratemos. Tenemos que tenemos que hacer que se aclimaticen los trabajadores. Tenemos que formarles en primeros auxilios.
tenemos que indicarles cuáles son los síntomas de una carga térmica. Tenemos que suministrar ventilación general, enfriamiento localizado y tenemos que dar espacios para poder descansar y ventilarse un poco. El estrés térmico por frío, como les decía, el viento también quema. El organismo, al buscar el equilibrio térmico en un ambiente frío, busca limitar las pérdidas de calor además de producirlo. Se produce un brusco enfriamiento de las extremidades, se restringe su actividad, la temperatura desciende a los 15 grados centígrados, las manos y los dedos se hacen insensibles y se sigue el descenso, puede llegar a una temperatura cercanas a la congelación, o el famoso engarrotamiento del Chavo del 8. Y es verdad, hay personas que se quedan engarrotadas cuando sufren estrés térmico por frío. Al producir este estrés térmico por frío, nosotros tenemos muy mucho peligro porque la gente puede morir enseguida. Vamos lo que son a riesgos físicos. Todo esto que yo les decía es riesgos físicos. Y veamos un poquito de lo que es un video de lo que es riesgos físicos. Veamos el video de la diapositiva número 33 donde veamos los riesgos físicos. Como ustedes ven en la fotografía, los riesgos físicos tenemos ahí por temperatura. Espero que les guste el video. Riesgos mecánicos. ¿Qué son los riesgos mecánicos? Contemplan todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas que pueden ocasionar accidentes laborales por falta de mantenimiento preventivo o correctivo, o de las dos. Carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles. Falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal. Para ello, nosotros en los riesgos mecánicos tenemos maquinarias, equipos y herramientas desprotegidas, superficies de trabajo, a veces inadecuadas, a veces adecuadas, instalaciones buenas, malas, trabajos en altura, equipos de elevación y transporte y equipos a presión. En la diapositiva 34, veamos el video de la diapositiva 34 para que ustedes lo analicen. Los factores de riesgo para los riesgos que estamos hablando en este instante son aristas cortantes. O sea, generalmente hay cosas que nos pueden cortar, partes agudas o punzantes, zonas de atrapamiento, arranque abrupto. En atrapamiento se ha visto que se han zafado miembros. Energía potencial, que va en la temperatura, energía cinética, que son causantes de movimiento y velocidad, falta de protección de motores, inadecuado uso de herramientas, mantenimiento incorrecto de las maquinarias, golpes y choques y caídas. Esos son los factores de riesgo más comunes. En lo que son maquinarias y equipos, las diferentes profesiones manuales que se hagan por cada una de las profesiones, siempre se ha oído de amputaciones de miembro por parte de equipos motorizados. Hay fracturas, amputaciones, otras por cuchillos, tijeras, hachas, machetes, en fin, todo peligro es por causa de maquinarias y herramientas que, si no se tienen las medidas adecuadas de seguridad, pueden dejarnos lesionadas de por vida. Las condiciones deben tener una seguridad bien para el trabajador, que son las barreras de protección que impidan el contacto de estas al trabajador, en algunos casos como en los motores. En otros casos no se podría aplicar por un machete. Las herramientas pueden ser manuales y motorizadas. Estas herramientas manuales, como yo les comentaba, pueden ser las que producen lesiones varias por el uso defectuoso: cuchillas, tijeras, martillos, cinceles, hachas, machetes. Las motorizadas, que son las que son producidas por una descarga eléctrica, neumáticas de combustible, hidráulicas de vapor. ¿Qué son las superficies de trabajo? Son todas aquellas por donde un trabajador genera sus actividades diarias, en pisos, andamios, escaleras, rampas.
Son los principales riesgos en estos tipos de actividades son las caídas de un mismo nivel o un diferente nivel. Pero ¿cuáles son? Como les decía, son pisos, andamios, escaleras y rampas. Los riesgos son caídas de trabajadores y los factores de riesgos, improvisación de uso, defectos de diseño, prácticas inseguros y ignorancia al peligro. Los trabajos en altura. Entendemos por trabajo en altura los que son realizados a una altura superior a 1,80 m. Dentro de estos podemos citar entre otros trabajos en andamios, escaleras, cubiertas, plataformas, vehículos, así como trabajos en profundidades, en excavaciones, en pozos. Son numerosas las actuaciones que se requieren al realizar estos trabajos en altura, tales como tareas de mantenimiento, reparación, construcción, restauración de edificios u otras de arte, montaje, estructuras, limpiezas especiales. Todo lo que tiene que ver con trabajo en altura es peligroso, tanto para arriba como para abajo. Por eso me gustaría que vean ustedes el video de la diapositiva 38, donde nos va a aclarar un poquito más sobre trabajos en altura. Y no todos podemos hacer un trabajo en altura, ya que tenemos que tener en cuenta que para trabajar en altura necesitamos nosotros tener un conocimiento, por nombrar algunos, de arneses, de líneas de seguridad, de líneas de vida, de guantes especiales, de materiales, de slingas, entre otros. Me gustaría que ustedes vean este video para analizarlo. Es el video de la diapositiva 38, el último video. Con esto nosotros hemos terminado el módulo número 2 de lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Me gustaría que vayan a la parte de evaluaciones, donde van a tener ustedes que contestarme una pregunta y hacer ciertos trabajitos para nosotros poderlos evaluar. Con esto nosotros podremos contemplar las horas que están estipuladas para emitirles el certificado de 16 horas en gestión básica de seguridad ocupacional avalada por el Comité Interinstitucional de Riesgos de Trabajo. No nos olvidemos que los trabajos van a ser evaluados y van a ser calificados. Muy amable, gracias, y les espero en el próximo video de seguridad y salud ocupacional.